Buen día, gracias por venir. Voy a explicar un poco más o menos cómo va a ser la mecánica y después ya lo empezamos para que no sea muy largo esto. Toda la parte que teóricamente tenemos nosotros estaba colgada en internet, por lo cual es dominio público poderla leer. La idea es que Jorge, el arquitecto Bader, haga una breve exposición de los puntos más importantes de esto, que también quede claro que no estamos haciendo un código nuevo, sino que como digo yo, hay que acomodar un poquito la ciudad que engordó, tenemos que prepararle el traje para que se sienta cómoda, así que por eso estos lineamientos. Había puntos medios oscuros que estaban muy librados a la opinión del ejecutivo de turno, y la idea es ponerlos una claridad para cualquier gestión lo puede llevar adelante. La idea es que una vez que hable Jorge, los que quieran hablar van a poder hablar. Si hay preguntas van a quedar plasmadas, las preguntas no vamos a hacer una pregunta y respuesta, sino vamos a grabar, por eso estamos grabando, para tener todas las preguntas y para después colgar preguntas y respuestas todo en la página, para que en la próxima reunión se vuelva a debatir, si hay que debatir algún tema. Imaginamos que la próxima reunión va a pasar en 20 días después de esta. Ahora vamos a ultimar detalles, al final de la reunión vamos a dar una fecha. La vamos a hacer más cerca de la ruta 4, así puede ir más gente de la zona, porque es la zona que más modificaciones surge. Y nada, lo que pido es que seamos breves en las exposiciones, y si hay preguntas las dejemos plasmadas y pongan por qué las preguntas, por qué las dudas, por qué la negativa y por qué la positiva. Y a partir de ahí a nosotros nos ayuda, porque vamos a desgrabar y pasar todo en formato papel para poder que ustedes tengan acceso a eso, independientemente de la grabación también va a ser subida, así que van a tener acceso a la grabación también, para que vean que lo del papel coincide con la grabación. Así que nada, los dejo con Jorge y bueno, que sea un buen día y vamos para adelante. ¿Sí? Bueno, yo lo que quiero es, o sea, más que entrar en detalle de las modificaciones que hicimos puntualmente, que por supuesto se pueden leer y comparar con el código anterior, a mí lo que me interesaría sería contar, para que se interprete, un poco el proceso que seguimos para llegar a esta circunstancia. Vamos a apagar los teléfonos, es importante. Vamos a ver cómo hacemos la tecnología. Quiero contar un poquito el proceso de cómo llegamos a esta propuesta, que todavía no está cerrada, que para ahora también, por eso esta primera audiencia, un poco para tomar las inquietudes que surgieron, que se puede leer, y cerrarla, digamos, en una próxima reunión. Lo que fuimos haciendo durante todos los últimos 2 años fue tomar un poco todas las problemáticas acumuladas que se iban generando con la presentación, con la documentación requerida o con la zonificación puntualmente. Y eso nos permitió detectar algunos puntos conflictivos significativos. Voy a tomar, digamos, por segmento, como para que podamos interpretar un poco la idea. Hay un concepto que yo personalmente vengo planteando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con que Campana ha tenido un desarrollo extraurbano importante, y ese desarrollo extraurbano importante, que representa prácticamente unos 5.000 lotes de implantación en todo el sector de la ruta 4, genera, por supuesto, una radicación de nuevas viviendas, y no tiene su correlato con los servicios complementarios, por ejemplo los comercios, que genera que son una necesidad emergente de la radicación de esas viviendas. Y esto también nos ha permitido detectar, y eso creo que ya lo planteé en otras oportunidades, pero bueno, lo voy a repetir, que a lo largo del corredor de la ruta 4 tenemos una fuga de recursos, una fuga de renta local muy importante, porque toda la provisión de servicios, toda la producción de servicios está en Exaltación de la Cruz.
Esta lectura, sí, de carácter macro, vamos a poner más filosófica, si se quiere, nos ha llevado a replantear todo lo que tiene que ver con los sectores comerciales de la Ruta 4. Eso no quiere decir que ya existieran ya en la zonificación anterior algunas hipótesis de erradicación de sectores comerciales sobre el frente de ruta, pero que nunca fueron materializados por su escala o por un montón de situaciones de localización. Entonces, nuestro planteo básico es repensar un poco el inicio del sector de la ruta vinculado a Exaltación de la Cruz como continuidad de la avenida San Martín y el inicio de la ruta en el sector de la Villa de Río Luján. En esos dos lugares ustedes van a ver en el código, en esta propuesta del código que estamos haciendo, una modificación de indicadores urbanísticos y una factibilidad de localización de servicios. En ese punto también hemos pensado que ahí hay una suerte de correlato entre la relación público-privada, es decir, al generar esta ventaja para las localizaciones de las propuestas de barrios que existen frente a la ruta, tenemos la posibilidad también de solicitar alguna suerte como de plusvalía, vamos a ponerlo en estos términos, para la ejecución de los sectores de colectora y accesibilidad directa a los sectores comerciales. Entonces, esto nos ha llevado a una suerte de replanteo de toda la ruta. Por supuesto, la ruta es ruta, o sea, sobre la ruta la jurisdicción municipal es limitada, porque eso depende de la intervención de vialidad, pero los sectores laterales de la ruta, esos 20 metros que nosotros tenemos como faja de restricción, permiten generar colectoras o algún tipo de acceso como para mejorar toda la provisión de servicios de la ruta. Conjuntamente con eso también tenemos algunas adecuaciones que también lo van a ver en las fichas urbanísticas de las superficies definitivas de los lotes que en algunos lugares estaban fijadas en 2.000 metros cuadrados, en lotes de loteos abiertos, en estaciones abiertas, y que con la ordenanza anterior se había fijado para todo el sector en 1.000 metros cuadrados. Y esto generaba una suerte de desequilibrio en cuanto a las suscripciones, en cuanto a la utilización del suelo, sobre todo con la apetencia que hay sobre ese suelo extraurbano. Con lo cual, en algunos lugares estamos adecuando las dimensiones finales de los lotes a 1.000 metros. El segundo punto que surge, que evaluamos, digamos, dentro de toda esta hipótesis de crecimiento de la ciudad, es el circuito circulatorio que se genera extraurbano. O sea, nosotros tenemos todo un recorrido por la ruta 6 que termina en Exaltación de la Cruz, y para tomar la ruta 4 damos una vuelta, entramos por acá y siempre estamos siendo como dependientes de este criterio extraurbano. No quiero que me tachen de excesivamente localista, pero de cualquier modo creo que ese circuito extraurbano no nos beneficia, si se quiere, porque estamos siempre manejándonos con un distrito que no nos corresponde, no nos pertenece. Para que quede claro, toda la zona de Cardales es Exaltación de la Cruz, o sea, nosotros tenemos alto los Cardales de la calle Los Paraísos, si no me equivoco, para acá es donde nosotros tenemos injerencia. Entonces, nuestra observación es que acá hay dos fenómenos conjuntos. Donde está la escuela 6, después de Pioneros, digamos, arranca un callejón, que es donde estaba la Quinta La Plumé. Nosotros lo bautizamos Callejón La Plumé, probablemente tiene otro nombre, pero la realidad que a efectos del debate le pusimos ese nombre. Ese callejón en realidad está, digamos, va vinculando un conjunto de lotes de pequeña escala, o sea, son lotes que quedaron fuera de la explotación agropecuaria, realmente no tienen dimensión para la explotación agropecuaria. Muchos de ellos ya no pueden ni siquiera fumigar, porque en la escala de 10 hectáreas, 20 hectáreas, tienen un conflicto con los límites como para poder hacer la fumigación que se hace tradicionalmente. Con lo cual, la pérdida de valor agropecuario hace que esos lotes empiecen a tener ya propuestas de otro tipo, vienen a consultar respecto a desarrollos extraurbanos, a loteos, o a algún otro tipo de implementación, en fin, tenemos un montón de solicitudes al respecto. Entonces lo que hicimos fue plantear la hipótesis de transformar todo el callejón, todo el recorrido del callejón en sector de desarrollo de urbanizaciones especiales, el famoso CDUE, que en realidad no altera el uso actual. Esto quiero que quede bien claro, porque a veces uno dice, bueno, lo hacen urbano. No es hacerlo urbano, es generar la potencialidad reglamentaria
para que mientras siga siendo agropecuario y haya interés y haya posibilidad de explotarlo en forma agropecuaria, siga haciéndolo. Pero si en algún momento existe algún proyecto, que ya no haya que ir puntualmente por cada lote a pedir un cambio de zonificación, sino que ya tenga la potencialidad reglamentaria como CDU, es decir, desarrollo de urbanización especial, para que simplemente con la asignación de indicadores o la aceptación del proyecto puntual, cumplida todos los requerimientos que establece el código, se pueda llegar eventualmente a aprobar algún tipo de desarrollo. De hecho, ya hay un par de desarrollos que, aprovechando que el primer segmento de la ruta, ya está, ese callejón, perdón, ya está con esa nomenclatura CDV, ya hay 2 o 3 desarrollos que se están llevando adelante, uno que ya está casi totalmente materializado y otro que ha sido, está en vías de presentación. Entonces esa es la segunda hipótesis sobre la cual trabajamos, que también aparece en el código. Después, hay una hipótesis que todavía no está materializada, pero que la quiero comentar porque bueno, ya de alguna forma ha habido una difusión pública respecto a la intención. No está todavía en esta propuesta, probablemente aparezca para la próxima reunión, pero hay un sector acá, detrás de Malvinas, que es un sector industrial que quedó vinculado con industria complementaria de la zona de Honda. En el momento que se instaló Honda, la hipótesis era que todo este sector iba a ser de talleres complementarios a la actividad productiva de Honda, porque se presumía que el desarrollo que iba a generar la fábrica iba a traer un montón de industrias accesorias. La realidad es que esto, salvo la radicación de Secoven, si no me equivoco, no hubo ninguna otra alternativa y quedó con esa zonificación cuando en realidad es un área de crecimiento urbano natural, porque tenemos todo un eje de desarrollo, tanto de Malvinas como todos los barrios urbanos que se tienen acá, y tenemos otra potencialidad muy importante que no se puede descontar, que es la planta de tratamiento Campana 2, con lo cual ahí tenemos una potencialidad accesoria que es la posibilidad de proveer servicios a todo lo que sea desarrollo urbano, que lo estaríamos perdiendo simplemente por mantener esta zonificación de carácter industrial que no funcionó. Con lo cual, en esto también estamos trabajando en algún análisis para ver si podemos hacer una modificación de este sector, incorporar en la revisión del código una modificación del sector industrial al sector de desarrollo de urbanización especial. También hay sectores que estamos dando de baja de desarrollo de urbanización especial en el límite del partido por detrás de no está el campo ahí, no está Mirabosques, ¿no? Por detrás de Mirabosques, por esa zona, había varios sectores de desarrollo de urbanización especial que tampoco tuvieron ninguna lógica, están en el límite del partido, están alejados, no desconozco cuál fue la motivación por la cual en 2011 se planteó eso como hipótesis de crecimiento urbano, pero la realidad es que no hubo nunca ninguna presentación al respecto, y son áreas periféricas y muy limitantes, muy límite del partido, que no tienen ningún tipo de posibilidad de generación de infraestructura, con lo cual eso lo estaríamos dando de baja para que vuelvan a su estado natural rural o complementario y que en algún momento se piense otro uso. Otro tema que también detectamos como, bueno, esta es una problemática bastante, quiero contar primero la problemática para ver cuáles son las estrategias de solución. Hace años que venimos discutiendo desde todo el lugar, tanto del sector público como del sector privado, la problemática que tenemos con la radicación de talleres dentro de la ciudad. Esta es una ciudad industrial que tiene muchos servicios complementarios. Los servicios complementarios son los talleres que en su época, en el código original, en el año 83, hablo de corte en el recuerdo, por supuesto, pero en el año 83 se llamaban talleres menores. Se llamaban talleres menores precisamente porque por su escala, no por su uso específico, sino por su escala, eran todas obras complementarias vinculadas a la industria. Esos talleres menores con el tiempo fueron modificando su actividad productiva, cambiando, y fueron creciendo, y dejaron en algunos casos de ser talleres menores para ser pequeñas industrias accesorias a la industria que fabricaban autopartes o que maquinan algún tipo de pieza. Dejaron de ser lo que originalmente era la escala del soldador que estaba en su casa y tenía un torno y se la arreglaba con algún trabajo. Entonces, la realidad es que empezaron a ocupar todo el espacio, ocupando todo el terreno, empezamos con los problemas de obra clandestina, de crecimiento irregular, empezamos con los problemas de habilitaciones, y en eso tenemos una lista muy larga
de gente que tiene verdaderos problemas para el crecimiento, para el desarrollo, para la circulación, para la accesibilidad y para su vínculo con el desarrollo industrial. Por lo cual es necesario empezar a pensar dónde podemos localizar, relocalizar esas actividades intraurbanas que no son necesariamente uso habitacional. Y no quiero decir con esto que, para que ningún técnico en planeamiento me vaya a criticar, y focalizo concretamente, digo, no es que no estemos de acuerdo en que exista complementariedad en el área urbana. Estoy diciendo que esto está generando una distorsión operativa y sobre todo las actividades de carácter productiva es necesario, en este caso en los talleres, es necesario ver cómo le podemos dar alguna alternativa de solución. Las soluciones privadas que hay dando vuelta en el mercado indudablemente no son suficientes por su radicación, localización, costo, un montón de complejidades que tiene esta situación, con lo cual nosotros hemos hecho un trabajo de recuperación en realidad que tenemos. Esto viene desde hace como 2000, del 99. Del año 99 hay una cesión de tierra que era antiguamente de fabricaciones militares, que originalmente esa cesión de tierra eran 7 hectáreas, si no me equivoco, no me acuerdo. Eran 90 hectáreas. Sí, eran 90 hectáreas primero, de eso se deslindaron 20 y de eso se deslindaron 7, que son las que fueron cesión de reserva de equipamiento, en aquel momento se llamaba reserva fiscal. Eso ya está en poder de la municipalidad, las 7 hectáreas ya están en poder de la municipalidad. Alrededor de eso hay 13 hectáreas que se cedieron posteriormente por un convenio, que bueno, ese convenio fue subiendo un montón de situaciones, porque en la época de Roberto Varela tuvo algunas adecuaciones, después tuvo la aceptación, después en la época de Giroldi tuvo algunas modificaciones y responsabilidades del municipio. Bueno, se fue, es una tramitación de larga data. Lo cierto es que nosotros lo que hicimos fue reflotar la mensura en la provincia para poder ratificarla. En aquel momento no se había ratificado porque las mensuras en la provincia obligaban a una gestión con el que cedía, que en ese momento era la nave, y ahora como se pueden referenciar ya no hace falta que aparezcan esas aprobaciones o autorizaciones para poder ratificarlos. Así que arrancamos con la ratificación de las 3 hectáreas y vamos a empezar a trabajar eso sobre las 7 hectáreas. Entonces esto que ustedes ven acá está exactamente entre el actual Pobater, antiguo Tolueno, también Deportes del Recuerdo, antiguo Tolueno, y Tarza, ese terreno que tiene ahí, que tiene las 90 hectáreas, de ese nosotros ya tenemos 7, de las cuales podemos hacer ocupación efectiva. Ahí estamos pensando, ya hicimos alguna liberación y estamos evaluando a ver cómo podemos empezar a rellenarlo. Hicimos también varias reuniones con la gente de la unidad industrial para evaluar alternativas de trabajo en forma conjunta. Entonces a esto ya le estamos adjudicando en el código la zonificación de sector industrial como para, sector de talleres, perdón, como para poder pensar en parcelas de 2.000 metros que en un futuro puedan alojar ahí esta relocalización de talleres de la ciudad en el sector. Esto por el momento, bueno, quiero aclarar una cosa que es importante para que estamos arrancando con el tema, estamos haciendo toda la cuestión técnica del tema, no la cuestión administrativa de los vínculos que pueda tener después quien tenga el terreno con la municipalidad. Quiero aclarar muy bien, estamos solamente en la cuestión técnica en este momento, es decir, el alta de las mensuras, la georreferenciación de los límites del terreno, el tema de los planos de nivelación para poder hacer los rellenos y eventualmente tendremos el trabajo físico de empezar a rellenar alguna parte de eso para recuperarlo. Y de hecho también en el área nuestra estamos trabajando en el anteproyecto de la posible subdivisión parcelaria de los lotes de 2.000 metros. O sea, todo lo que estamos haciendo es adjudicar la zonificación y trabajar en la parte técnica. Eso se ve reflejado en el planteo del código. Yo no sé si las otras, no me acuerdo si las otras, acá se ve mejor, esto es las 90 hectáreas que tienen acceso al río en un sector que es muy difícil para la radicación del puerto, porque bueno, es un sector donde el río evidentemente deposita, con lo cual hay un programa de dragado permanente, y este es el sector nuestro, que aparece acá abajo. Bueno, sobre eso hay también una adecuación y zonificación. Esto es lo que les estoy mostrando acá, más en detalle el callejón La Plumé, que va
entre la ruta 6 y la ruta 4, y acá arranca con la escuela 6, y estos son, si se ve acá en el plano, se observa que prácticamente son todos sectores de muy baja escala, que ya no tienen uso agropecuario, son básicamente quintas que podrían ser sujetas a otra utilización. Bueno, este es el corredor comercial, que puntualmente en el caso del corredor comercial, el sector en el cual estamos poniendo más énfasis es en el primer segmento de la ruta 4, que es el sector nuevo que generamos acá, CDCCO. Las siglas, por supuesto, son de una codificación compleja entre la provincia y el municipio, siempre terminan teniendo esta cuestión, así que es un trabalengua, pero bueno, más allá de eso, este sector, este primer sector, es el que nos interesa mucho más porque es precisamente el sector donde tendríamos la continuidad de la avenida San Martín, y es justo un sector sujeto a proyectos que se están presentando. Hay varias solicitudes de proyectos que han quedado suspendidas en su momento porque estamos pendientes de este acuerdo con el sector comercial frentista y la materialización de una suerte de continuidad de la avenida San Martín, es decir, las colectoras laterales, la avenida por el medio y eventualmente ese perfil más de carácter urbano que de ruta. ¿Se entiende el concepto? Este sería el sector. Bueno, acá hay una imagen, por supuesto les pido por favor que lo tomen de carácter referencial, está publicado, es un anteproyecto que hicimos de cómo podríamos llegar a pensar la hipótesis de las ciclovías en los sectores laterales con la restricción de 20 metros como para poder armar las colectoras y eventualmente que se mantuviera el curso de la ruta en forma independiente, que es una jurisdicción que no tiene nada que ver con la administración municipal. Pero bueno, el armado de todos los laterales, con los estacionamientos, los colectores y la continuidad, le daría un perfil más de carácter urbano y podríamos tener ahí entonces sí un buen desarrollo comercial, casi coherente con el desarrollo comercial de Exaltación de la Cruz. Yo escribí muchos artículos sobre el efecto aspiradora de la renta, así que si quieren en un momento, como complemento, puedo contar, no quiero volver con eso, pero si evaluamos realmente la cantidad potencial que estamos generando con la planificación urbana, tenemos ahí una masa crítica importante para el desarrollo comercial. No me acuerdo qué es. El río Luján. En Río Luján tenemos también un problema importante que viene dándose desde hace mucho tiempo, es una situación de alta irregularidad que viene desde el código prácticamente original. Cuando se zonificó esto con 1000 metros para toda la zona de la ruta 4, Río Luján quedó descolocado porque ya tenía loteos que tenían 600 metros, 300 metros, 200 metros y lo que fuere, que se hacía antes de la ley del uso del suelo. Con lo cual, toda la gente de Río Luján tiene una situación altamente irregular y siempre es antirreglamentario, porque su loteo no le permite ocupar su propio lote con los indicadores urbanísticos actuales. ¿Por qué? Porque estamos planteando que tienen que ser siempre subdivisiones de 1000 metros. Ahí hay una irregularidad que nunca se resolvió. Vuelvo a repetir, conozco qué fue lo que sucedió originalmente en el proceso de planificación, pero ya estaba hecho consolidado y sin embargo se lo afectó a una ordenanza de carácter genérico. Entonces a todo el sector de Río Luján hay que reformularle los indicadores para que esta gente que está ya radicada y las extensiones urbanas que se generen alrededor tengan el mismo perfil. Digamos que Río Luján es una zona donde hay un fuerte desarrollo comercial, hay una colonia de bolivianos está muy asentada, hay una serie de actividades productivas y se nos hace muy complejo poder regularizar las actividades, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista habitacional. Así que ahí también detectamos otro problema que se está corrigiendo con esta adecuación del código. Bueno, ahora quiero plantear este otro tema que es un tema no menor. A ver. En el código original se generó una serie de restricciones a los desarrollos extraurbanos en sectores más sensibles, es decir, sectores de bajo la cota 5, por ejemplo. Nosotros hemos buscado toda la documentación previa para evaluar en qué se funda exactamente la
la cota 5, cuando en realidad la ley nacional establece que la cota límite para las urbanizaciones es la cota 375. Y en realidad no encontramos la verdad no encontramos cuál fue el fundamento de que arbitrariamente se estableciera un número que es una cota como podría haber sido 4 o 7, cualquier alternativa. No lo encontramos. Entonces, nuestro planteo es tratar de revisar en qué medida estos sectores intermedios entre la cota que establece la ley nacional de 3,75 y 5 puedan tener alguna alternativa de uso condicionado o de urbanizable condicionado, con algún mecanismo de utilización del suelo que no afecte ese suelo, digamos, por la implantación, por la huella que va a dejar ese proceso de antropización, pero que no se impida totalmente el proceso urbanístico. Y esto es lo que quiero plantear es lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en todo el sector costero, prácticamente 275 propietarios que se han visto afectados por esta ordenanza que le ha limitado su alternativa de urbanización. Y ya hay radicaciones en esos lugares, radicaciones algunas productivas, aserraderos, producciones de extracción de madera, viviendas. Hay gente que viene a pretender presentar su vivienda en esos terrenos y le tengo que decir que no lo puede presentar porque está limitado por esta restricción que no nos queda muy clara. Entonces tenemos que encontrar una forma. Entonces, nuestro planteo es crear el concepto de urbanizable condicionado. El urbanizable condicionado es de alguna forma volver a lo que el código anterior decía. Lo decía originalmente el código del 83, si no me equivoco, con otro criterio. Lo decía el código del 2011, que surgió a partir del famoso plan estratégico de la discusión de aquel momento. Que era la hipótesis de las viviendas sobre palafitos, la limitación de los porcentajes de utilización del suelo al 15 o al 30%, en fin, eso estaba ya resuelto. Por supuesto, esta otra alternativa que no fue superadora, sino que al contrario fue limitante de algo que ya estaba y que había sido consensuado y consolidado anteriormente. Entonces, nuestra idea es encontrar qué fórmula intermedia podemos desarrollar entre esta hipótesis y la anterior vigente en el código anterior. Por eso, bueno, hay un capítulo dedicado a desarrollo de urbanizaciones condicionales. Y ahora vamos a los dos últimos puntos y así ya cierro un poco la idea. Algunos puntos que tienen que ver con lo intraurbano. Bueno, hace unos años atrás hubo una conferencia bastante interesante sobre el tema de la certificación de edificios. Nunca se logró en la Argentina llegar al punto de certificación de edificios, pero sí de aquel famoso seminario que se hizo en el Museo Sívori hace unos cuantos años atrás, surgió una hipótesis interesante para todo lo que eran los ejes de planeamiento proyectivo vinculado a los temas ambientales dentro de las áreas urbanas. Planteo así como carácter genérico para que se interprete. La realidad es que de hecho surgió una serie de recomendaciones técnicas como para poder incorporar en las reglamentaciones administrativas, tanto edilicias como urbanísticas, para que los edificios contaran con una suerte de aptitud o sustentabilidad ambiental. Y en esta hipótesis, nosotros lo que hicimos fue de alguna forma tomar este listado de alternativas de sustentabilidad ambiental que podrían incorporarse al edificio y plantear un eje distinto del razonamiento del código anterior. Si ustedes recuerdan el código anterior, y que fue la primera reforma que se hizo hace unos 3 años atrás, o 4, tenía, por ejemplo, la imposición de que debía haber una unidad de estacionamiento por cada unidad funcional. Debía haber una altura determinada límite. Estos factores habían generado una distorsión en el desarrollo urbano. Y todo lo que vimos de esa forma, de hecho, fue un clamor bastante importante de todas las asociaciones profesionales, los desarrolladores, todo en su momento hicimos todo tipo de presentaciones entendiendo que había demasiados factores limitantes: el factor de ocupación del suelo, el factor de ocupación total, la densidad y encima la altura, y el tema de la restricción paralela a lo reglamentario, que era la imposición de una unidad de cochera por cada departamento, por cada unidad funcional. Entonces, esto había generado una distorsión en el desarrollo urbano. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, derogamos esto y dijimos, vamos a buscar qué mecanismos alternativos tenemos. Entonces, el eje de pensamiento inverso
fue plantear en qué medida yo puedo dar esa limitación, romper con esa limitación o mejorar esas libertades edilicias vinculadas a un premio alternativo. Entonces surgió esta hipótesis de tomar eso que les contaba de la sustentabilidad ambiental y generar un listado de premios a la sustentabilidad. En principio, y como prueba piloto, lo que estamos planteando, que son los sectores donde más desarrollo hay, más presión en cuanto al desarrollo hay, son las avenidas parques. Nosotros tenemos este esquema en la ciudad, todo este esquema en la ciudad. Por supuesto que, vuelvo a repetir, no está cerrado como definición. Tenemos que revisar algunas cuestiones porque hay sectores de la avenida Parque que ya tienen criterios muy definidos, que sería imposible, que sería inconveniente de repente no distorsionar. Pero, como carácter genérico lo digo, las avenidas Parque tienen una escala y unas alternativas de desarrollo muy interesantes. En esas escalas, en esos sectores tenemos una densidad ya fijada. Esa densidad fijada, la ley nos admite a nosotros la posibilidad de generar la densidad potencial, es decir, aquella a la cual se podría llegar si se cumpliera con determinadas circunstancias. Como eso está legislado de alguna forma, lo que nosotros hicimos es decir, bueno, vamos a tomar un caso específico. Supongamos, sobre la avenida Mitre tengo 800 habitantes como límite, establecido como densidad actualmente, pero tengo la posibilidad de generar una densidad potencial accesoria en función de algo. Entonces yo podría decir que como el límite máximo admitido de densidad es 1000, yo podría generar esa densidad o densidad potencial en la medida en que se cumpla con un determinado, con una serie de determinados requisitos. Entonces ahí generamos los premios de sustentabilidad ambiental, que significa que si alguien hace azotea verde, si alguien pone muro de doble vidrio para garantizar una eficiencia térmica o mejor disminución del consumo energético, si alguien pone algún sistema de calentador solar que sea complementario a todos los termotanques para evitar la carga del consumo, si alguien pone algún sistema de recuperación o de generación eléctrica, si alguien en vez de poner el tanque ralentizador y tirar el agua después lentamente a la calle, la recupera esa agua de lluvia y la utiliza para agua gris, por ejemplo, en el consumo del edificio. O si alguien pone de repente, por ejemplo, una unidad de cochera por todos los departamentos, si se implementa ese requisito de que todos los departamentos tengan una unidad de cochera. O, en fin, bueno, hay varias, está publicado, con lo cual se puede analizar, pero con toda esta hipótesis fuimos adjudicándole a cada uno de estos ítems de aquella famosa certificación ambiental un porcentaje. De modo tal de que por sobre aquella densidad de 800, entre esa densidad de 800 y la densidad de 1000 potencial, se pudiera obtener hasta un máximo de un 20% de premios, es decir, que llevaríamos a 960 por debajo todavía del límite de 1000 fijado como límite máximo, que se podría obtener en forma variable según todas esas alternativas que se le incorporaran al edificio, que tendría condición de sustentabilidad ambiental y algunas ventajas urbanas. Estamos todavía discutiendo algunos agregados a esta propuesta, a esta hipótesis, porque hay otras alternativas también que pueden llegar a incorporarse, pero bueno, este es el concepto básico de la mejora de la densidad potencial y el factor de ocupación total, por ende, porque por supuesto son las dos variables que están vinculadas a los premios, para el sector de parcelas, rentistas, avenidas, parques, que son las que aparecen en el croquis. No es muy difícil, Campana, lo tenemos todo grabado a fuego, así que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, yo no sé, la diagonal, en fin. La que nos queda por ahí por discutir un poquito es la Balbini Perón, que bueno, después tiene otro perfil. Bueno, habría que todavía dar una segunda vuelta de tuerca, pero este es uno de los puntos que está enunciado en la reforma. Y, bueno, después si cuando lean tienen la oportunidad o voluntad de leer todos los detalles, hay un montón de detalles menores que son de forma, pero bueno, cuando uno para que se interprete. Por ejemplo, en el código, históricamente se viene planteando, bueno, conforme a lo que dice la ordenanza tal, o conforme a lo que dice la ley tal, o conforme a lo que dice el decreto reglamentario tal. Y la realidad es que todas esas adecuaciones, todas esas menciones que aparecen a ordenanzas, leyes y decretos quedan rápidamente desactualizadas, porque después se deroga ese decreto, se crea uno nuevo,
O sea, eso de nominar específicamente. Entonces, la realidad es que el concepto es que conforme a la legislación vigente, al decreto vigente o a lo que tenga referencia con ese punto. Así que tratamos de darle alguna modificación en el texto que incluya esto, o sea, que diga, bueno, conforme a la reglamentación vigente. Entonces, si estamos hablando de un tema de seguridad, de higiene, de seguridad vial, bueno, vamos a la reglamentación vial vigente, porque la realidad es que hacer referencia a la ordenanza, a la ley y tal, nos generaba un problema, porque ¿qué dice el código? Dice esto, vamos a la ley, está derogada. Bueno, entonces había que hacer todo un acto administrativo para justificar que en realidad la que nos sustituiría era esta otra vez. Esto de forma no es muy importante, pero bueno, lo cuento porque fue una de las cosas que hicimos. Y el último punto, hay muchas de estas reformas de forma, por favor, sin de repente no solo es esto, sino que de repente decía, bueno, cuando la autoridad de aplicación lo requiera, entonces hacíamos algún tipo de adecuación para explicar cuándo, cuáles son los casos. También hicimos una modificación, no es de forma, es más de operativa, si se quiere, que tiene que ver con lo que se solicita en el estudio de impacto. Y acá, vamos un pequeño paréntesis. El estudio de impacto ambiental tiene una determinada característica. ¿Qué sucede con esto? Cuando uno dice tiene que presentar estudio de impacto ambiental, el código le dice un montón de veces, deberá para la factibilidad presentar estudio de impacto ambiental. Entonces, esto lo voy a contar así como es, directamente. ¿Qué sucede? Voy a presentar el proyecto de un edificio en el medio de la ciudad. Un sector que está totalmente antropizado desde la historia de nuestra... Nacimos con los edificios y las casas al lado de nuestra casa. Entonces viene el estudio de impacto ambiental. Lo que va a preocupar muchísimo la migración del hornero, porque el hornero se va a ver afectado. Y la vegetación natural va a ser... O sea, hay una parte, una matriz dentro del desarrollo del impacto ambiental que no aplica para el impacto urbano, porque la realidad es que está totalmente antropizado, ya no tiene estas cuestiones. Sin embargo, esa matriz se respeta dentro de toda esta mecánica del impacto ambiental. No se diferencia objetivamente el impacto ambiental del impacto urbano, que es lo que verdaderamente nos preocupa. Por ejemplo, cómo van a ser las circulaciones, qué sucede cuando el edificio tiene 60 autos que salen y entran de su cochera y entonces se arma un barullo en la calle, en la esquina, en los semáforos, en fin, todo lo que verdaderamente le importa a la ciudad, a la exposición de un edificio o de una acción constructiva sobre un terreno urbano. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ahí generamos un capítulo donde pusimos todas las cosas que consideramos debe tener un estudio de impacto urbano. Más allá de que si quieren poner toda la componente ambiental adicional, que aparezca, no hay ningún problema, el área de ambiente evaluará eso, si tiene que evaluarlo, pero la realidad es que nosotros tenemos que evaluar en el área de planeamiento lo que tiene que ver con el impacto urbano. Los convenios urbanísticos que surgen a partir de la aplicación, eventualmente de una plusvalía, tienen que ver con cuestiones urbanas, no con la forestación, probablemente que sea una de las condiciones, pero que es un requisito muy limitado dentro del caso de un edificio, cuando en realidad es mucho más importante de repente lo que acabo de contar de lo circulatorio o eventualmente de visuales, de otro tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver con la implantación de un edificio en la ciudad. Así que ahí hay un capítulo dedicado exclusivamente a lo que consideramos debe tener el estudio de impacto urbano. Y el último, si ahora sí cierro con esto, es el tema de la plusvalía. Hay una ordenanza vigente de plusvalía, hace unos cuantos años, que fue impracticable desde sus orígenes. De hecho, es una ordenanza que debe tener 12 años. No, es del 2015. ¿De qué año es? 2015. Bueno, de 2015. De 2015 hasta ahora no se pudo aplicar, no hubo ningún caso que se pudiera aplicar, porque toda la mecánica es complejísima. O sea, la plusvalía es una propiedad de carácter indirecto, es decir, hay que hacer todo un trabajo vinculado con el Tribunal de Tasaciones de la provincia para posteriormente evaluar cuál es el impacto de la obra que se está haciendo y poder recién obtener un valor para ese plusvalía. Cuando en realidad la plusvalía es un tema directo, o sea, la mejor ordenanza de plusvalía que hay es la de Guajó, si se quiere, en la provincia, que establece un límite concreto. Mira, hiciste tantos metros más de lo que podías hacer con la ordenanza anterior, ahora tenés esta ventaja, tenés que pagar esta plusvalía. Obtuviste una ventaja reglamentaria por cambio de zonificación, tenés que pagar esta plusvalía. Lo estoy simplificando, por favor. Nosotros entonces agregamos un capítulo dedicado a la plusvalía urbana,
que ese sí, bueno, es interesante de leerlo en todo su detalle, porque ahí bueno, estamos planteando las hipótesis de esta que estoy planteando yo en este momento. O sea, cuando un edificio se ve beneficiado porque originalmente tenía un determinado factor de ocupación total, una densidad, y por el cambio reglamentario tiene otra, hay una diferencia en metros que se puede ejecutar. Sobre esa diferencia en metros hay una plusvalía directa a favor del municipio que puede ser volcada en una hora determinada o lo que fuera. Con el cambio de zonificaciones, por ejemplo, cuando una cosa pasa de ser como esto que estaba mostrándole anteriormente, que tiene que ver con el DUE del sector Latune, ¿no? Que había mostrado originalmente esto, por ejemplo, todo ese cambio reglamentario que haríamos en este momento, cambiando el sector DUE de todo este sector, ya genera que esos terrenos estén sujetos a la aplicación de esta plusvalía. Cuando se venga a materializar el emprendimiento, ese emprendimiento ya tiene un pasivo respecto de la municipalidad que se va a implementar en virtud de una escala, una evaluación, en fin, un montón de cuestiones. Ese es un capítulo nuevo, eso no estaba en el código, es un capítulo nuevo que, si se quiere, hace base en la ordenanza de plusvalía original, pero modifica estas cuestiones de mecanismo de evaluación para poder obtener la renta concreta y el valor sobre el cual se va a aplicar el plusvalor. Sin repetir y sin soplar, dije absolutamente todo, creo, seguí el hilo conductor. Así que, no sé, Sergio, vos que sos el coordinador. No, teóricamente el invitado de Bien. hablar, porque que sea breve, el listado, que vamos adelante y Arturo Remedis. Presente. Arturo René. Sí, póngase. Voy a ir. sí, ahí, por favor, porque sabes casi tenemos está bien. No venía preparado. De este lado. ¿De este lado? ¿Dónde querés que sea? No que la estamos invitando. Reinaldo, por favor, mejor perfecto. Yo le decía a Jorge en una parte que tuvimos hace un ratito que esta es una cosa interesantísima, importantísima para el desarrollo de la ciudad. También me dijo que le llevó como 2 años, calculo que tiene toda una cosa anterior de mucho más tiempo, y le comentaba un poco informalmente lo que iba a expresar acá. Primero, bueno, mi nombre es Arturo Remedio y también soy de una organización ambientalista que hay acá en Campana, que se llama ASAC, Asamblea Socioambiental Campana, y nosotros nos interesa el tema ambiente, ¿no? Cómo proteger que el aire, el agua y la tierra de nuestra ciudad tengan mejores indicadores que lo que tienen ahora. Todos sabemos que es una ciudad con 2 industrias enormes en el casco urbano que emiten una contaminación muy importante. Es una parte. Pero yendo al foco de la cuestión de lo que plantea la de planificación, lo valoramos y nos parecería muy bueno que esto sea internalizado, discutido y correctamente digerido, y con los aportes que seguramente puede hacer toda la comunidad, con una convocatoria en mejores condiciones, a pesar de que hay somos unos cuantos acá, una convocatoria en mejores condiciones por la fecha y por el tiempo. Nosotros vimos las 38 páginas del PDF del proyecto de reforma ayer, sin poder discutirlo prácticamente con nadie presencialmente. Realmente me han escuchado, mensajitos de acá y allá. Por lo tanto, también sería una falta de respeto opinar directamente sobre algo sin poder analizarlo y verlo profundamente. Así que nosotros le hacemos el llamado a la gente de la MUNI para que esto sea repetido, no solo con 20 días, como dijo Sergio Agostinelli, que me parece la época de vacaciones mala para esto, hoy es 28 de diciembre aparte, sino con un poquito más de tiempo. No para que quede en el limbo y no se defina nunca más nada,
se puedan acordar plazos, tiempos y con qué orgas la MUNI considera que está, la MUNI y el colectivo, ¿no? Bueno, que participen y discutan de esto. Y me voy con dos cositas que me gustaría que se tengan en cuenta. Nosotros a mediados fines del 21 elaboramos un documentito que le pusimos el nombre de Agenda Verde o Plataforma Verde, donde proponíamos algunas cosas para una ciudad con la capacidad que tiene Campana, muy sencilla de hacer. No sé si están acá, yo no las vi, leí muy rápidamente. El tema de las ciclovías. Tenemos un casco urbano de 25 cuadras por 25 cuadras. Solamente hay una ciclovía recreativa en la costanera, que está muy bien, pero no alcanza para el objetivo de las ciclovías, que son descongestionar, purificar el aire, que la gente haga ejercicio, bueno, repercute en todo positivamente. Tampoco la ciudad de Campana y su estado municipal tienen ninguna política respecto a la generación de energías alternativas, como la solar. No tenemos nada de eso. Se podría impulsar mejorando todo. La energía solar no es contaminante, no carga la red, etcétera, etcétera. Ya para la eólica, Siderca está haciendo un parque eólico González Chávez. Y en general el tema del ambiente, que creo que es parte central de la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La planificación urbana de última también es para mejorar la calidad de vida de la gente. Si la ciudad fuera un despelote total, sin orden, sin planificación, sin saber qué vamos a hacer como ciudad dentro de 20 a 30 años, sería un error fenomenal. Y creo que es un error fenomenal no tomar el tema del ambiente, de la protección y el cuidado del ambiente dentro de los códigos y dentro de la mentalidad y lo que se hace en política en nuestra ciudad. Bueno, eso era, muchas gracias. Bueno, la siguiente persona sería Gabriel Martínez. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Gabriel Martínez, yo soy vecino de Alto de los Cardales. Hoy tenemos la renovación de autoridades. Yo soy vicepresidente de la Sociedad de Fomento y mi misión de venir acá era ver un poco el proyecto. Como bien dijo el señor, no tuvimos el tiempo como para analizarlo, no estuvimos notificados, digamos, formalmente como asociación del acto, pero lo supimos a través de publicación y vine acá un poquito a contarles que, bueno, que Alto de los Cardales como que está en el final, digamos, está en el rincón, está olvidado, no olvidado, no lo digo peyorativamente, pero digo, está lejos de las autoridades, y esa distancia física, tal vez lo que está haciendo es que muchas cosas no sean atendidas. Nosotros tenemos una gran problemática en cuestión de infraestructura, por ejemplo, tenemos pocas calles asfaltadas, tenemos problemas, nosotros tenemos el Holter, ahí el colegio alemán, tenemos grandes problemas, grandes afluencias de chicos, el año que viene se prevé 700 matrículas más. Requiere una actualización del sentido de las calles, requiere una actualización del asfalto, requiere loma de burro, limitador de velocidad, un impacto ambiental que cambia totalmente la zona. No es una zona netamente urbana, sino que es rural, pero bueno, yo lo que quería acá es trasladarles la inquietud de que tal vez este proyecto está bueno, está ahora por lo menos digamos, viéndolo no lo pude, digamos, estudiar, pero viéndolo, digamos, supongo que es una evolución, pero hay que tener en cuenta que hay que nivelar sí o sí cuestiones que están muy por debajo del nivel, digamos, habitacional o a nivel, por ejemplo, cloacas, a todo nivel de calidad de vida. Está muy por debajo y eso hace que hay otras cosas que tengamos que atender y que
claro, como dijo él, tenemos que estudiar bien el proyecto, tal vez afinarlo, calculo que estará en sus previsiones, porque hay temas que la Sociedad de Fomento, por ejemplo, está tratando de atender, pero que a su vez no tenemos ninguna planificación. Ha venido gente de Campana, por ejemplo, una cosa simple, el tránsito, el sentido de las calles, no podemos cambiar el sentido de las calles, son todas doble mano, pasan a 80 km por hora, 90 km por hora. A mí particularmente me mataron un perro, que salió y lo mataron, puede ser un chico, puede ser una persona mayor, puede ser... A lo que voy es que la planificación tiene que ir más allá, tiene que mejorar la calidad de las personas, la vida de las personas, y tenemos que trabajar seriamente en eso. Yo creo que también el tema de la red eléctrica tiene muchos problemas. Es un lugar que está bien, es un tema de DEP, ¿no? El alumbrado público es malo, realmente es malo por el valor de la zona, y bueno, el mensaje que yo le quiero dejar, y termino acá para no ser muy extenso, es que, bueno, que Alto Los Carrales existe, que es parte de Campana, ¿no? Y que queremos, digamos, queremos ser parte del proyecto, del nuevo código, todo, pero queremos un análisis más profundo y poder solucionar las problemáticas que realmente a los vecinos nos preocupan, y una explosión demográfica total ahí entre los cantes, entre los barrios, que hizo que cambie la fisonomía de lo que era Cardales hace muy poco tiempo atrás. Entonces eso tiene que estar, digamos, tiene que estar a la altura del proyecto, o el proyecto tiene que estar a la altura de esta explosión demográfica. Así que bueno, nada, quería felicitarlo por el trabajo que están haciendo, y bueno, a mí también me gustaría, como dijo el señor, poder tener tiempo para analizarlo, para que también nuestra asociación también lo analice y poder participar para colaborar en lo que se. Muchas gracias. No es un tema de pregunta y respuesta, quiero aclararlo, o sea, estamos aceptando todas las inquietudes. Me gustaría hacer una observación de algo que me olvidé comentar y que creo que es valioso en relación a lo que le está planteando. Todo el sector extraurbano ha tenido siempre un conflicto bastante significativo sobre la provisión de infraestructura. Habitualmente en todos los requerimientos del Código de Planeamiento se pedían plantas de tratamiento. El problema de las plantas de tratamiento es finalmente después su operación y mantenimiento, que al final de todo esto, más allá de que estén aprobadas, termina siendo un conflicto operativo, salvo que sea un barrio privado que tiene una fiscalización diferente. En el caso de los barrios abiertos nos hace muy complejo, y por el otro lado estamos teniendo algunos inconvenientes con APSA para que se haga cargo de las plantas periféricas. La política de APSA es hacer plantas de carácter central, con lo cual hace un año atrás, o dos, no me acuerdo, nosotros propusimos y salió aprobada la ordenanza de los biogestores, que es una forma de mejorar la situación del impacto que genera el desarrollo habitacional extraurbano sobre el suelo. Esto lo recuerdo para que lo tengamos en claro. Todo este sector del desarrollo extraurbano está de alguna forma bajo el ámbito de la obligación de aplicación de esto. Lo recuerdo porque eso estaba incorporado también ahora en el código. No sé quién sigue. Bien, a continuación, Florencia Bueno. En realidad es solamente una pregunta, pero como la metodología es así, entiendo que la vas a responder después, que básicamente Arturo mencionó 2 años de trabajo previos. Quería conocer cómo fue y cómo se llevó hasta esta propuesta. Si trabajó en universidades, quiénes trabajaron en la ciudad, además del equipo municipal, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. ¿Nadie más? No, pero no está anotado. ¿No se notó? Pero tenía que ganar. Sí, lo anotado. ¿Está anotado? ¿Sí? Claro, un comentario, porque no quiero cambiar el orden de exposición que tenés, porque si no se hace muy largo. Yo formo parte de una asamblea del Paraná donde están representados todos los municipios ribereños.
los códigos de planeamiento han homogeneizado el uso, disposición y el reparto del suelo del continente, los han homogeneizado con el territorio isleño. Me gustaría que se abra un capítulo acá, que podamos charlar sobre la integralidad del río Paraná. El río Paraná no es un torrente de agua por donde cruzan 400 millones de dólares por año. Es la integralidad del río Paraná, la integralidad de las costas, las aguas y las islas del Paraná. Y las islas del Paraná, como el río mismo Paraná, como el mismo río Paraná, son un bien del dominio público natural. Son un bien del dominio público natural. Las islas son islas aluvionales que se forman por la acumulación de arrastres del río. Esta unidad geográfica, ecosistémica y geológica del río Paraná no ha sido contemplada en los códigos de planeamiento. Y quería comentar que el día 17 de diciembre, hace muy pocos días, este tema entró en la Cámara de Diputados de la Nación. Y me gustaría aportar la documentación, porque va también a tratarse en la Cámara de Diputados de la provincia. Me gustaría aportar la documentación para empezar a enfocar cómo tratar al territorio isleño en los distintos municipios con los códigos de planeamiento y los planes de desarrollo estratégico y territorial. Ese sería el tema. Es una parte importante. ¿Listo? No sé quién más. No, no, Ahí Rodolfo Maldonado preguntando si puede hablar. Recién llegué y no pido disculpas. Ah, bueno, entonces te ponemos media falta. Que se, vení. Así ya cerramos con fuera, orador fuera del programa. de este lado. Para mí, 3 comentarios o 3 temas. Uno, hace muchos años me tocó trabajar regionalmente en el Colegio de Arquitectos como presidente del distrito. Son 22 partidos de la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento lo que surgió fue el área de borde metropolitano. O sea, Campana, como parte de esa región, no solamente está afectada por el crecimiento natural, sino por el desborde que va a ir produciendo, como ya se ha visto en Pilar o en otros lugares, de lo que es el Gran Buenos Aires y el crecimiento del área urbana. Entonces, para mí me parece que es muy oportuno, justamente, y yo diferenciaría la norma del proyecto, porque veo que por ahí están haciendo muchas preguntas sobre proyectos particulares que se tendrán que ir resolviendo en el momento en que los proyectos se desarrollen. Pero en realidad lo importante es trabajar sobre la norma, que nos pongamos de acuerdo acá en Campana para saber exactamente qué es lo que queremos del desarrollo. Coincido con los que dijeron que toda la ruta 4 es como ajena a la ciudad, que mucha gente prefiere conectarse con Pilar y con el lugar, que vive en aquella región antes de venir a Campana. Y ese es un trámite pendiente que tenemos que desarrollar. El segundo tema que tocó el señor, también tener presente que 2/3 del territorio del partido son insulares. O sea, de los 900 aproximadamente 900 kilómetros cuadrados que tiene el partido de Campana, 300 son continentales y 600 son locales. Y no tenemos, lamentablemente, por lo menos desde lo que yo he hablado con algunos colegas, nadie quiere tener el tigre acá adelante. O sea, el tigre tiene su identidad, está perfecto. Pero sí tenemos que hablar de la relación de Campana con el río y de Campana con el río. Y no sé si se puede explicar eso con una legislación para que no quede. Y el otro tema, luego del exitoso desarrollo de la costanera, que el código prevea la protección del área de los talleres de ferrocarril, para que eso se transforme en una zona de usos urbanos, de todo tipo de usos urbanos, que a su vez, aunque no se transforme ahí en un desarrollo importante, permita el desarrollo del resto de la ciudad cercana, lo que se llama esa área del intercambio, o sea, desde el borde de la vía del ferrocarril hasta Luis Costa,
si aquello estuviera desarrollado y permitiera ser permeable, que uno se para en el centro de campaña y ni se entera que está arriba de los centros metros. Todo está parado en la roca y no puede llegar. Si nosotros lográramos que toda esa área se desarrollara en usos urbanos de todo tipo, comerciales, comerciales, en fin, protegiendo ese patrimonio. Ahí hay, le digo, uno de los galpones tiene columnas metálicas, Glasgow 1880, que yo lo vi la única vez que pude entrar en toda mi vida profesional y en mi vida, una sola vez pude entrar hasta ahí. Está como yo con deporte en el recuerdo. Está como yo con deporte en el recuerdo. Claro. Cualquiera diría que entonces uno ve todo eso y la verdad que si lo podemos proteger, lo podemos reglamentar, también. No hablo del proyecto, sino eran las tres cosas que me interesaban. Bien. Para cerrar la idea y sobre todo lo que dijo Rodolfo, queda bien claro la situación. Yo entendí tu planteo, está bárbaro y probablemente sea otro ámbito para plantearlo. Acá lo que estamos discutiendo es zonificación, condiciones de usos urbanos y algún tipo de reglamentación que tiene que ver con lo ambiental, en el caso de los biodigestores, para mejorar la posibilidad de los desarrollos. Pero esto es planeamiento y zonificación. Después las obras que vienen como complemento, las circunstancias de los faltantes, de las obras y todo lo demás, o esta historia donde vos planteaste lo de ferrocarril, un montón de cuestiones jurisdiccionales, hay toda una misma historia. A efecto reglamentario, nosotros avanzamos exclusivamente sobre los temas que tienen que ver con la zonificación, zonas de protección. No sé, Sergio, si... Yo quiero preguntar algo, no me anoté porque obviamente quería escuchar primero para poder luego hacer una pregunta. Gracias. Digamos, dejar la pregunta planteada y la contestamos, ¿sí? Bueno, buenos días a todos y todas, soy Josina López, pertenezco... no, parece que te paro de otro lado. Pertenezco, bueno, al grupo de concejales del Frente de Todos. Lo que a mí me gustaría es dejar plasmado que nosotros en la ordenanza, donde plantea esta modificación del código, en los considerandos no está aportado en detalle toda esta información que pudimos anotar hoy. Me parece sumamente importante que esté ahí para poder nosotros analizar con tiempo, porque como bien dijo un vecino hoy, se convocó en una fecha, ya estamos casi al cierre de año, con poco tiempo, cosa que debe ser con tiempo de anticipación, porque nosotros obviamente necesitamos sentarnos a debatir en el recinto con algo estudiado mínimamente y no a las apuradas y desprolijamente como se presentó. Me parece que tiene que ser ordenado. Y también otro comentario, por otro lado, a favor de la transparencia en esta audiencia pública, que si bien hay una filmación, pero debería ser una filmación en vivo donde los vecinos y vecinas puedan ser partícipes de esta audiencia pública. Así que me parece que sería algo que favorezca a esto que estamos tratando de construir. Me parece que sería con los consensos de todos, ¿no? Porque eso es el aporte que debería hacer a una modificación tan importante como es el desarrollo urbanístico de Campana. Me parece que debería haber los consensos necesarios, suficientes para poder seguir adelante con esto. Muchas gracias. Las respuestas de ampliar la discusión y todo eso, ustedes nos van a responder de alguna manera, positivamente. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a regrabar para ir contestando a las preguntas y poniéndolo dentro del mismo archivo que está todo el planeamiento para que ustedes lean colgado de la página de internet. Y teóricamente vamos a abrir un lugar para, si quieren hacer algún otro tipo de consulta más profunda, abrir un email para que ustedes puedan, el que quiera decir algo más o comentar algo o sugerir algo, lo agreguen en el email. Así nosotros juntamos todo y en la segunda audiencia ya van a tener el material de las respuestas de esta, más el material que ya tenían, más las preguntas que hacen contestadas. Vamos a poner un plazo y la idea es para citar a una próxima, que puede ser la última o no, para el 20 de enero.